curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Ley del gas ideal. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. En un sistema que trabaja con fluidos operativos que no cambian de estado de la materia en todos sus procesos, se puede llevar a cabo el análisis por medio de ecuaciones algebraicas que simplifican el uso de tablas termodinámicas. Generalmente, en casi todos los motores térmicos se emplean fluidos gaseosos. Es por ello que se estudia a la ley de gas ideal. Un gas ideal es aquel en que no existen fuerzas intermoleculares, y la interacción entre moléculas es de forma elástica. La ley del gas ideal relaciona tres propiedades termodinámicas: a la presión, a la temperatura y al volumen. Se ha visto que en el medio industrial únicamente se podrá tener acceso a los valores de temperatura y presión. Es por ello que la ecuación de estado de la ley del gas ideal hace posible calcular al volumen total, o al volumen específico, o a la densidad. Ecuación de estado. La ecuación de estado es la presión por el volumen total, igual el número de moles por la constante general de los gases por la temperatura. La constante general de los gases es igual a 8314.4 kJ sobre kilogramo mol Kelvin. La ecuación de estado para fines de ingeniería no es de uso práctico, ya que en la vida diaria no se ocupa el término de moles, de tal forma que debemos reescribir la ecuación de estado a una forma de uso simple. Primeramente definimos al número de moles, que es igual a la masa del gas entre el peso molecular del mismo. Por ejemplo, para el caso del aire el peso molecular de este gas es de 28.966 kilogramos sobre kilogramo mol. Haciendo la sustitución correspondiente, la ecuación de estado se puede reescribir como se muestra aquí. La división entre la constante general de los gases y el peso molecular de un gas en particular, como resultado nos entrega la constante particular del gas. Para el caso del aire la constante particular R es igual a 286.9 joules sobre kilogramo Kelvin. De tal forma que la ecuación de estado queda expresada en términos ya aplicables en función de la masa, siendo esta ecuación la primera ecuación aplicativa de la ecuación de estado para los motores térmicos. Recordemos que el volumen específico es igual al volumen total entre la masa. Con ello, se puede reescribir a la ecuación de estado como PVRT, siendo esta la fórmula más conocida con todas las propiedades de forma intensiva, es decir, que no depende del tamaño del sistema. Como sabemos, el inverso del volumen específico es la densidad. Con esto, la ecuación de estado se escribe en función de la densidad del gas. La ecuación de estado se aplica para cada estado, y nunca se deben mezclar para un proceso determinado. Por ejemplo, calculen la densidad y el volumen específico del aire en condiciones estándar a nivel del mar. La presión a nivel del mar es de una atmósfera, que es igual a 101.325 kilopascales. La temperatura es de 15 grados Celsius, que es igual a 288.15 Kelvin.
Si la constante del aire es 286.9 joules sobre kilogramo Kelvin, solo se despeja de la ecuación de estado, dando como resultado 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, cuyo inverso es de 0.8163 metros cúbicos sobre kilogramo. En un proceso a temperatura constante, la temperatura inicial es igual a la final. Con ello, si usamos a la ecuación de estado, nos podemos dar cuenta que P por V es constante, e indica la trayectoria de dicho proceso. Despejando e igualando las ecuaciones se puede calcular a la presión y el volumen en cada estado. La relación que existe en estas propiedades cuando la temperatura es invariable es la ley de Boyle. En un proceso a presión constante, la presión inicial es igual a la final. Con ello, si usamos a la ecuación de estado, nos podemos dar cuenta que P es constante en diagrama PV, e indica la trayectoria de dicho proceso. Despejando e igualando las ecuaciones se puede calcular a la temperatura y el volumen en cada estado. La relación que existe en estas propiedades cuando la presión es invariable es la ley de Charles. En un proceso a volumen constante, el volumen inicial es igual a la final. Con ello, si usamos a la ecuación de estado, nos podemos dar cuenta que V es constante en diagrama PV, e indica la trayectoria de dicho proceso. Despejando e igualando las ecuaciones se puede calcular a la temperatura y a la presión en cada estado. La relación que existe en estas propiedades cuando el volumen es invariable es la segunda ley de Charles o la ley de Gay-Lussac. En un proceso apolitrópico, PV a la N igual a constante. Se puede relacionar a la presión y al volumen de dicho proceso igualando la constante en el estado inicial y final. Y por medio de álgebra básica se obtiene la relación que posee la presión con el volumen. A esta última ecuación sustituimos a la ecuación de estado en función de la presión. Llevando a cabo procedimientos de álgebra básica, se puede encontrar la relación que existe entre la temperatura y la presión cuando existe un proceso politrópico. Hagamos la misma sustitución de la ecuación de estado pero ahora en función de la presión. Nuevamente, llevando a cabo procedimientos de álgebra básica, se puede encontrar la relación que existe entre la temperatura y el volumen cuando existe un proceso politrópico. Resumiendo, las ecuaciones que relacionan temperaturas, presiones y volúmenes en proceso politrópico, y que se utilizarán en problemas de termodinámica se presentan aquí. Proceso isentrópico. Las ecuaciones que relacionan a la presión, temperatura y volumen en un proceso isentrópico se deducen de la misma forma que en un proceso politrópico, pero sin fricción, y únicamente se encuentran en función de la relación de calores específicos K. Recordando K del aire tiene un valor de 1.4. En esta sección se ha estudiado la forma de relacionar la presión, temperatura, volumen y densidad para cada proceso. Todo a través del gas ideal. Existe también el gas real, como la ecuación de Van der Waals, o el factor de compresibilidad,
Pero la teoría del gas real no se emplea en cálculos prácticos debido a que se deben encontrar coeficientes medidos a través de tablas o gráficas. Y a veces el error de lectura es mucho mayor que el error de idealizar al gas por la ecuación de estado, cuyo porcentaje de error va desde 0.5 hasta 0.7%, lo cual es bajo. El cálculo de energía interna y entalpía para un gas se calculan con base en las siguientes ecuaciones. De tal forma, que si solo se cuenta con presión y temperatura, a través del gas ideal se puede calcular las propiedades restantes para el cálculo de estas energías.